Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que estén cómodos. Hoy tenemos una charla espectacular. Vamos a conversar con Tristán Rodríguez Loredo, que es periodista, economista, magíster en sociología, egresado de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, y además, periodista y especialista en medios. De esto vamos a conversar con el profesor. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Jonathan Rocco, yo soy responsable de comunicación y prensa en la Fundación Libertad y Progreso. Me gustaría que conversemos de estos temas que no se suelen charlar, por lo menos no tan públicamente, ¿no? Bueno, gracias a vos y a esta fundación por la oportunidad para tener esta conversación. Siempre es bueno intercambiar ideas y mostrar los puntos de vista. Muy bien. Bueno, a ver, primero hay una cuestión con respecto a los medios acá en Argentina. Creo que la población argentina estuvo como este, muy inmersa en la discusión de cómo se desenvuelven los medios en el mercado argentino, ¿no? En la Argentina, como la penetración que tienen en la sociedad desde que se implementó el debate por la ley de medios, aquella ley de medios, y desde entonces, bueno, el público está como un poco más formado, pero no sé si a usted le parece lo mismo, pero todavía continúa lo que es la pauta oficial y todavía no se entiende cuál es el criterio que se utiliza para distribuirla, ¿no? Entonces vemos por ahí que hay grupos de medios que reciben más pauta oficial que otros, y no se sabe bien por qué. ¿Cuál es la opinión suya con respecto a esto? Bueno, en primer lugar, esta discusión lleva bastante tiempo. Es una discusión esporádica, no es que está presente siempre, por ahí a raíz de algún informe que publican algunas instituciones para hacerlo en forma sistemática, no en forma puntual, sino con información. Recuerdo que en un momento, hace unos años, no sé, cosa de 15 años, Poder Ciudadano hacía un informe hasta que el ministro del Interior de aquel momento, que era Aníbal Fernández, un viejo conocido de la política argentina, dijo que no podía dar más de información acerca del gasto del Estado. eh, Creo que era ministro del Interior en aquel momento y tenía que ver que digamos, la pauta salía por ahí, porque involucraba a privados, ¿no? Con ese criterio no habría ninguna información sobre licitaciones o sobre el presupuesto mismo que se gasta en privados, en millones de personas, en jubilados, ¿no? Pero bueno, en definitiva, por ejemplo, en aquel momento salieron algunos informes, hablo del año 2006 al 2008, 2009, donde claramente lo que se veía y lo que era el gasto en publicidad del Estado Nacional, al menos que era lo más visible, en los estados provinciales o las instituciones autárquicas tienen otro capítulo y mucho más oscuro generalmente. Oscuro digo que no es transparente, no es que haya un delito, pero sí que nos dificulta a cualquier ciudadano poder estar sabiendo o monitoreando o por curiosidad qué se gasta. Y en aquel momento había una comparación y, por ejemplo, había algunos gastos en publicidad en ciertos medios que no tenían que ver expresamente con, por ejemplo, con su circulación en los medios impresos o con el rating o con los puntos de rating en el caso de radio y televisión, sino que había algún otro criterio. Vos preguntaste recién cuál era el criterio, bueno, en verdad no se explicitaba. A veces era, digamos, incluso lo llegó a decir el entonces interventor del Confer, que era Julio Bárbaro, otro conocido, viejo conocido de la política argentina, más de medio siglo. Ahora está en la vereda de enfrente del kirchnerismo, en aquel momento estaba dentro del kirchnerismo, y él dijo que no necesariamente la pauta oficial, ¿no? En aquel momento tenía que ver con el Confer, que la pauta oficial tenía que ver con, o seguía una lógica de mercado. Era el momento, no sé si te acordás, donde se renovaba la licencia de los canales de televisión, ¿no? Los canales de televisión tienen una licencia porque en el mundo analógico no había lugar para más de 4 canales, 5 canales, digamos, no había espacio en las ondas para eso.
en el mundo analógico de hace 50 años. Entonces lo que preveía la ley de telecomunicaciones era que había licitaciones y que vencían, ¿no? Esas licitaciones habían sido en el año 89, en la época de Menem, 89-90, y vencían todas en el año 2005, y se renovaron, pero se renovaron anticipadamente y por muchos años, porque los canales decían que hacía falta tener una seguridad jurídica, entonces el gobierno se los daba, y lo que había en el ambiente era como el entendimiento de que a cambio pedían, el gobierno nacional de aquel momento, de Néstor Kirchner, pedía cierta, digamos, cierto trato, no diría cordial, pero al menos que no hubiera emboscada, ¿no? Y de hecho, la última acción, que no tiene que ver con publicidad oficial, sino con un acto administrativo, el último decreto que firma Néstor Kirchner siendo presidente, la vicepresidenta actual, Cristina Fernández, lo recordó la otra vez y lo recuerda cada tanto, fue la autorización de la fusión de Cablevisión con Multicanal, que en ese momento era la gran compra que había hecho el Grupo Clarín. El Grupo Clarín en aquel momento era la voz oficial del gobierno, digamos, ¿no? Era un amigo de la casa. Después a los 3 meses se pelearon, pero, o sea que hay una, diría, una relación que va más allá del dinero, o que el dinero es parte de la relación entre el Estado Nacional y los particulares. En aquel momento, lo del Grupo Clarín, recuerdo que el secretario de Comunicaciones era otro conocido, que era el señor Guillermo Moreno, y finalmente el Tribunal de de la competencia dictaminó de que no era monopólico, digamos, esta fusión entre dos cableros de esa importancia, cualquiera que tiene cable o que tenía cable en aquel momento, que era lo más avanzado en la ciudad de Buenos Aires, sabía que no era así. Pero bueno, hubo algún estudio que determinó que sí, que era lo que necesitaba para firmar finalmente eso. O sea que permanentemente hay un ida y vuelta. Entonces, la pregunta primera que habías hecho, ¿hay eh, alguna normativa acerca de la distribución de la pauta oficial? No. Y la respuesta al no tiene que ver, o la explicación del no, justamente porque queda en la discrecionalidad. Y si hay normas, después tienen libre interpretación. Entonces, finalmente, obviamente que, no sé, si el canal de televisión con más rating es Telefe y el programa que más se ve, Gran Hermano, el gobierno no puede dejar de publicitar en Gran Hermano aunque no le guste alguna cosa. Una cosa es que no le dé nada, eso por ejemplo con el grupo Perfil, digamos que con el gobierno de Kirchner y de Cristina estaban peleados en aquel momento, hace 10 años, 15, directamente al enemigo ni agua, decía Bilardo, y entonces cortó la canilla de la publicidad oficial, y finalmente por un fallo en segunda instancia el gobierno tuvo que volver a poner publicidad oficial en ese grupo. Pero costó un fallo, digamos, ¿no? Siempre la relación entre los gobiernos y los periodistas, los medios y los periodistas, porque no es lo mismo a veces, ha sido difícil, digamos, ¿no? Porque cada cual tiene su propia agenda. Y alguien puede creer de que por poner publicidad en un medio u otro automáticamente está comprando la impunidad o está comprando que hablen bien de uno o mal de otro. Puede pasar, pero yo no me aseguraría tanto. A ver, profesor, se me vienen a la mente algunas cuestiones. Primero que esta discrecionalidad de parte del Estado de otorgar dinero, dependiendo del criterio de un grupo de personas muy pequeño, genera una distorsión. Una distorsión en el medio de vida de una empresa. Entonces, lo que por ahí vemos es que hay periodistas que reciben o perciben sueldos muy, muy bajos. Creo que es uno de los gremios que siempre termina negociando prioritarias por debajo. Mm. ¿Hay vida luego fuera de la pauta? ¿Los medios tienen algún sentido económico fuera de la pauta oficial? Sí, porque no siempre estuvo y además depende de cada lugar, depende no solamente de cada país, Mm, sino dentro de nuestro país, por ejemplo, de cada provincia o de cada región, ¿no? En general,
digamos, la publicidad en el modelo de negocios vigente en los medios de comunicación hasta hace 10 años, hasta hace 15 10 años, era el principal sostén, digamos, ¿no? Salvo algunos casos más excepcionales, como por ejemplo la televisión por cable, digamos, donde el grueso de los ingresos era por los abonos. ¿Mm? Eh, a vos te puede venir en mente rápidamente el modelo Netflix, ¿no? Que donde hay, digamos, abonos pagos, hay publicidad también, pero es menor. Pero el secreto está que muchos paguen poquito, ¿no es cierto? Entonces finalmente se termina armando, digamos, una empresa con miles de millones de abonados en todo el mundo. Entonces nos permite tener acceso a eso pagando un abono de, no sé, $7 o de $8, eh, cuando, digamos, hay otros abonos que son mucho más caros. Pero entonces, esto depende de cada lugar. Hay algunos lugares donde la publicidad es importante para la radio, la televisión abierta, para los diarios, para los portales web. Y ahí tiene que ver con el público al cual yo voy dirigido y con el entorno en el que yo trabajo. Porque, por ejemplo, hay algunas provincias donde no hay una fuerte actividad comercial y donde el principal anunciante, casi el único, es el Estado provincial, ni siquiera el Estado nacional. Ujú. ¿No? En esas provincias que casualmente coinciden, ¿no? Habría que estudiarlo, ¿no? Hay un profesor de la Universidad de Itela que lo viene estudiando hace muchos años, eh, que es en aquellas provincias donde no hay una actividad comercial, digamos, de envergadura, donde no hay marcas, donde no hay actividades más o sea, extractivas o de bajo perfil, los gobiernos generalmente tienden a sucederse, e incluso el gobernador tiende a sucederse en varios periodos, ¿no? El gobernador o la familia, porque a veces es el hermano, a veces es la mujer, ¿no es cierto? Los hijos, entonces por ahí tenemos 3 décadas con el mismo apellido, ¿no? Y hay varios casos. Algunos lo quieren citar, bueno, esos son los del norte del país, ¿no? Como que no hubiera ese tipo de feudos entre comillas, no es un feudo, pero digamos que nos suena como diferente a una práctica democrática moderna, pero también pasa en el conurbano bonaerense, con otros apellidos, con otras prácticas y no necesariamente listados en el mismo partido. No es una cuestión de partido, sino de práctica democrática, que los partidos son como un escudo para este tipo de cosas. Bueno, en aquellos lugares, obviamente, la publicidad del gobierno o los subsidios del gobierno provincial a los medios es un arma de doble filo, porque es lo que les permite vivir, pero al mismo tiempo es que los orienta de alguna manera Ujú. eh, en, digamos, cuál es la agenda de temas a tratar. Algunos son más meticulosos, siempre hay un más papista que el Papa, ¿no? Realmente no por ahí el mismo gobernador, pero alguno que quiera hacer puntos y entonces está escuchando todos los programas, a ver quién dice esto, quién dice el otro, ¿no es cierto? Esos son los peores mayordomos que hay, digamos, porque son más duros que el mismo interesado. Pero además hay un doble juego, porque no solamente es cuánto se recibe de dinero. Vamos a suponer que no hay una práctica legal en el medio, que no hay un peaje, no hay una agencia cautiva, no hay un amigo de la casa que facilita cosas, no hay nada de eso, que hay también, ¿no? Pero capaz que si yo me digo algo que no corresponde, o no gustó, o me peleo, qué sé yo, bueno, tengo esos avisos, tengo esa pauta, pero capaz que no la cobro nunca, o la cobro dentro de 6 meses, con Mm. inflación del cien Sí, por ciento cobrar dentro de 6 meses, ¿no es cierto? Es cobrar el 25% menos, ¿no? Y yo tengo que pagar el mes que viene sueldos y cargas sociales, porque la FIP, si no me manda el aviso, ¿no? Si está todo en blanco. Finalmente, esos lugares además están en negro también, ¿no es cierto? Porque es quien los va a ver si tiene cierta protección oficial. Así que se va creando como una burbuja de irregularidad y a veces de ilícitos, ¿no? Y de delito, porque también hay gestores, ¿no es cierto? O agencias amigas que saben cuáles timbres tocar y en todo caso con qué valor para conseguir eso.
no digo que sea siempre así, a mí me ha tocado tratar con esta gente muchas veces y yo personalmente nunca pedí plata ni nunca pagué plata. O quizás si me conocen no me la van a pedir a mí. O no me van a pedir que publique una cosa o que deje de publicar simplemente porque existe una pauta. También eso hay que dejar las reglas del juego bastante claras de principio, ¿no? Eh, pero digo, hacemos extensivo ahora y hay una discusión acerca del ámbito público, parecía el que había hace medio siglo con los anunciantes privados, ¿no? Que por ahí alguno podía creer que en tres o cuatro multinacionales podían ordenarte qué tenías que decir y cómo y ordenarte la pauta. Digamos, mi experiencia personal y por lo que conozco, eso pasa si hay alguien del otro lado que es muy dócil o quiere hacer las cosas fácil, ¿no? Y está sentenciando a muerte a su propio medio. Es la eterna discusión de si la pauta sigue la pluma o la pluma sigue la pauta, ¿no? Digamos, y en esto usted cuando mencionaba agencias, menciona consultoras de comunicación, algo así, viene por ese lado. Sí, o sea, hay consultores de comunicación que lo que establecen son estrategias acerca de cómo comunicar a una empresa, a un partido político, a un gobernante, o a un sindicato. Ujú. Pero hay otras que se especializan en gestionar este tipo de pautas publicitarias, ¿no? Entonces, los medios conocen quiénes son y ya saben que ellos manejan la pauta de tal, a tal o tal provincia o tal institución, ¿no? No es siempre que uno tiene que llamar a- a la Secretaría de Comunicaciones de un gobernador para hacer eso. Eso, digamos, en lo que es el mundo provincial, que es otro mundo, que mueve una aguja menor, pero muy importante, sobre todo para medios locales, ¿no? También está, digamos, la pauta nacional, que no solamente del Estado Nacional, sino otras diversos entes, otras diversas cajas que tienen sus o cajitas, o algunas veces pueden ser mucho más grandes, que depende de cómo se tramitan. A veces se tramitan directamente a través de Telam, o a veces tienen cierta autarquía para poder poner algún aviso institucional, y entonces lo, queda visible, audible en algún programa de algún colega que antes, después o durante digamos, de lo que está diciendo, hay un aviso de una legislatura, de una institución, etcétera, etcétera. Eh, con lo cual está en blanco porque el aviso se muestra, el aviso se paga, seguramente tiene alguna pauta con un valor fijo determinado. Y la pregunta tuya es si el dinero sigue a la pluma o la pluma sigue al dinero. Bueno, yo creo que hay que gestionarlo, hay que ser proactivo en eso y de ambas partes. De parte de los periodistas, de los medios y de los periodistas, depende mucho primero quién es el dueño del medio en cuestión. Hay medios que rematan, digamos, su buen nombre este, al mejor postor, ¿no? Digamos que el medio es un negocio como cualquier otro, dicen, y por lo tanto el que paga, listo, vendemos lo que hay que vender. Obviamente que si a esta persona que dice, lo estoy caricaturizando, ¿no? Dice, bueno, tengo acá una pauta de los monos, o tengo una pauta de una clínica que hace eutanasias, por poner temas o delictivos o controversiales, seguramente que lo pensaría bastante, ¿no? Que lo pensaría bastante. O sea que no es, en realidad dicen eso, pero después a la hora de la verdad lo tiene que pensar, porque no solamente tiene que pensar en la caja de este mes o de este año, sino en cómo quedar posicionado ese medio dentro de varias o de una generación o de otros medios más, ¿no? Pero yo creo que también que en eso hay que saber gestionar. Por eso los medios necesitan buenos directivos, y los directivos, parte de las condiciones que deben tener, ¿no es cierto?, es entender cuál es su negocio y cuál es la naturaleza de lo que está haciendo. La naturaleza no es lo mismo que hacer ladrillos, es algo diferente. Si yo hago malos ladrillos, se puede caer una casa, así que no es irrelevante, pero en el caso del dueño o el directivo de un medio, porque puede ser que trabaje para unos accionistas o para unos dueños, el dirigir un medio tiene que ver
con un posicionamiento de una empresa, de una organización con fines de lucro, sin fines de lucro. Hay muchos medios que son fundaciones o son legados, pero no importa, lo que quiere hacer es perdurar en el tiempo, transmitir ideas, transmitir información, tener consumidores, clientes, audiencia, público, que se hable de ellos, que probablemente que provoquen cambios. En el fondo, un medio intenta ser un buen ciudadano, estar preocupado por el entorno, llevar debates, criticar, proponer. Sabe que no es lo mismo que lo diga alguien o que lo diga un medio en una ciudad de 100.000 habitantes, que lo diga el diario del pueblo o el conductor más conocido, a que lo diga el carnicero cuando corta las milanesas. Los dos son personas, sus opiniones son perfectamente válidas, pero uno escuchan 3 clientes o 4 que fueron en el día y el otro escuchan por ahí 10.000 personas, el 10% de la población de esa ciudad. Entonces, eso requiere también cierta habilidad para saber, digamos, por ejemplo, si yo tengo muchos anunciantes, en vez de tener pocos, es más fácil tener pocos, en el extremo tener uno, tener dos, ¿no sé? Con el cual yo renuevo la pauta cada 2 o 3 meses, tengo un almuerzo, una reunión, un llamado telefónico, me peleo, discuto, nos ponemos de acuerdo, facilísimo, ¿no? Y para cobrar es más fácil que tener 100 anunciantes. Con lo cual yo automáticamente me voy a pelear con alguno por año, porque siempre va a haber alguno que considera que lo que dijimos no es lo que hay que decir, considera de que no le dieron parte a cosas que ellos querían comunicar, ¿no? Sean públicos o sean privados. Entonces, me parece que la primera cuestión es tratar de gestionar, digamos, la cartera de anunciantes. Si yo tengo un solo anunciante, sea un gobernador, sea el PAMI o sea Coca-Cola, voy a tener problemas, sí o sí. Y en vez de uno, si son 4, tendré problemas. Porque si me peleo con el 25% de mi pauta. Vos decís, ¿y por qué me voy a pelear? Porque las agendas son diferentes. No es que los medios automáticamente clonan agenda de un partido político. ¿No? Generalmente los medios oficialistas, en serio, los medios del gobierno son los que tienen menos rating. ¿Mm? Yo no sé cuál es el rating ahora que tiene el canal, estamos en pleno mundial, el canal de la AFA. Pero si quiero saber alguna pelea entre un suplente y un titular, el canal de la AFA no me va a decir nada de eso. Yo soy hincha de Boca. El canal oficial de Boca, a mí no me dice absolutamente nada, me dice bastante poco cuando se confirma una noticia. Si quiero saber algo o entender algo, voy a otro, voy a Minuto Boca, que algunos alumnos lo han desarrollado, y entiendo que se lo quisieron comprar de Boca y ellos dijeron que no, con buen criterio, porque si se lo compraba Boca, automáticamente baja la cantidad, o sea, el club baja la cantidad de público, porque, bueno, lo que yo quiero saber, al club no le va a interesar comunicar. Con lo cual no quiere decir que me va a mentir o que me va a ocultar la información. Pero bueno, siempre el trabajo de un periodista también es contar lo que a otros no les interesa que contemos. Tristán, Porque la gente quiere saber, perdón, sí. no, por favor, termina por favor la idea. No digo que no es por un capricho nuestro, nosotros internalizamos, digamos, como una deformación profesional, lo que a la gente le interesa saber. Nosotros es como que estamos entrenados para entender, digamos, empáticamente lo que la gente quiere saber, ¿no es cierto? A veces lo hacemos de forma más racional y a veces de forma más intuitiva. Entonces, eso es lo que nos motoriza para buscar información. Que si la información está disponible, la tiene todo el mundo y demás, bueno, ahí más que informar, lo que hacemos es un análisis, ¿no? El INDEC lanza el índice de inflación la semana que viene de noviembre. Bueno, lo lanza, no sé, creo que día, el jueves que viene a las 4 de la tarde, miércoles que viene a las 4 de la tarde, siempre a esa hora. A las 4:05 ya salen los principales portales, cuál fue la inflación, los rubros que subieron, bajaron. A la hora vienen los análisis, la comparación con otros países, qué pasó, los rubros más, que menos, si alcanza, si no alcanza, qué va a pasar con la de diciembre. Bueno, cuando la información está disponible fácilmente, de que lo hace, digamos,
me encantaría que lo hiciera un poquito más ajustado de tiempo, pero la Claro. información es buena. Entonces, cuando pasa esto, bueno, ya el lugar para la información es simplemente algo mecánico y lo que queda es el análisis. Muy Entonces, bien. los periodistas muchas veces lo que hacemos es pensar, escuchar, sobre todo escuchar, ¿no? Escuchar, ver, escuchar, hablar con la gente para saber qué le interesa. Y ahí eso nos empieza a mover. Bueno, perfecto. Sí, sí, sí. Siempre pasa que pasan 15 días, con lo cual hablamos de una noticia que ya pasó, pero sí es verdad, digamos, que el nivel de auditoría que tiene el INDEC por el momento viene dando resultados, ¿no? Viene metodológicamente bien, así que bueno. Te quería hacer una consulta con respecto, a ver si nos puedes un poquito orientar a los que, a buena parte de nuestra audiencia que quizás no está en este mundo, cómo viene el mapa de medios en la Argentina, de los medios, por lo menos los medios más, los grupos de medios más importantes. Estos días estuvimos viendo algún tipo de movimiento subterráneo, este, por ahí leímos que puede haber algún tipo de adquisición. Siempre en esta época se dan algunos movimientos, incluso algunos movimientos con respecto a a la reorganización de las programaciones de cara al año que viene. Y de cara al año que viene, me interesa luego que nos converses un poco sobre las elecciones, los avisos, la TV, los spots. Así que bueno, te dejo tranquilo con esta consigna un poquito larga, seguramente desarrollarla tranquilo como quieras. Bueno, ahí, digamos, el tema de la publicidad electoral es un tema previsto por la ley. Ahí sí no hay discrecionalidad, digamos, o la discrecionalidad fue hecha ley, es decir, lo que tiene que haber, hay que ceder a los partidos políticos, tanto segundos y demás. Personalmente me parece que eso podrá haber tenido alguna razón de ser cuando se dictó. Hoy, digamos, depende de la edad del ciudadano que vota, entre 16 años hasta, o sea, infinito, que podemos votar. Debe haber gente probablemente mucho más joven que directamente que no consume medios de la manera que la consumimos a mi edad, ¿no? O que la consumía cuando yo tenía que votar al principio. Yo soy de los que votó en el 83 por primera vez, digamos, si bien era joven, pero era toda una emoción. Tenía primos más grandes que tenían 29, 28, 29 y que nunca habían votado, ¿no? La gente mayor sí, en algún momento votaba, después no votaba 10 años. Entonces, el hecho de la distribución del mensaje electoral a través de los medios, bueno, está puesto. Después, lo que he visto en las últimas dos campañas, que algunos candidatos aprovechan ese espacio gratuito para hacer algo rupturista y diferente, porque automáticamente uno, empezó la publicidad, apago la radio, voy a hacer otra cosa, porque no me interesa ver de vuelta. Si ya sé a quién voy a votar, o como una rareza escuchar algo. Entonces, por ahí hacen, hacen spots económicos o no, o sea, depende de cada uno, pero que son llamativos y tratan de eh, usar incluso menos tiempo del que se puede. Eh, pero digamos, en esto también, en el mundo de la política, hay una sobrevaloración del poder del fuego de los medios, ¿no? A mí me tocó trabajar en una etapa, no ahora, pero sí en otra etapa, ¿no? Como editor ejecutivo de noticias, ¿no? Que en aquel momento era la revista Actualidad con más ventas, y justo me tocó los años calientes de la circular 125, las elecciones del año 2009, ¿no? Y en aquel momento las ventas subían cada semana, incluso las elecciones del año 2009, vendimos, imprimimos 20% más, vendimos todo y tuvimos que hacer una segunda impresión que la agotamos también. Si hubiéramos en vez de impreso, no sé, el 30, o sea, un tercio más de la tirada, hubiéramos impreso el doble, capaz que lo vendíamos también. Bueno, hoy esas cosas no se producen porque la gente consume medios de otra manera. Digamos, sigue habiendo el consumo tradicional, pero cada vez menos. Pero lo cierto es que muchas veces uno escucha hablar en políticos de más edad, digamos, más 50 o más 60, incluso con algunos que clonan
digamos, ese mismo discurso, la tapa de los diarios, ¿no? Y qué sé yo, cuando doy clase en la facultad, estudiante de periodismo, vamos a poner 40 alumnos, le pregunto quién leyó el diario hoy, todos leyeron los portales, las noticias. ¿Quién leyó un diario papel? Y ninguno levanta la mano. Entonces, ¿por qué hablas de la tapa del diario ante gente que no consume un producto físico? ¿No? En ese caso está la home de una web que aparte cambia cada media hora. Vos no tenés una tapa, ¿no? Seguramente, no sé, el viernes que Argentina juega el Mundial, eh, el viernes a las 3 de la tarde, toda la home dirán algo del resultado del partido, ¿no? Pero eso va a durar, o sea, lo que dura la discusión sobre el tema. No hay una tapa de eso. ¿No? Entonces, yo creo que hay como una sobrevaloración de lo que el periodismo puede hacer. Como que la gente no tuviera nunca ninguna reacción, como que la gente absolutamente hiciera lo que le sugiere o dice algún medio. Y si fuera así, sería mucho más fácil y todos serían millonarios. Y los medios hoy estarían pasando un momento de oro. Y la verdad que están pasando un momento, digamos, bastante acuciante, porque el grueso de la publicidad privada, o el grueso del tráfico de la publicidad privada, dejó de lado a los medios tradicionales y se fue a los medios digitales o a las grandes plataformas. Por eso hay muchos medios que rápidamente se han volcado, digamos, muchos recursos a lo que, a lo que son sus propias plataformas digitales. Pero entonces el medio tradicional hoy es alguien que si no es por algún acuerdo, eh, digamos, con alguna empresa o algún gobierno o algo que le trae, digamos, un cúmulo de publicidad, esta supervivencia es muy difícil, ¿no? No es un lugar de altas rentas, ¿no? Hace 100 años en la provincia de Buenos Aires, o en el litoral, digamos, no solamente en Buenos Aires, el dueño del diario del pueblo ahorraba, digamos, tenía buenas ganancias y con eso compraba un campo, ¿no? Sus nietos hoy tienen ese campo y gracias a que tienen el campo, por ejemplo, el campo o un comercio, pueden bancar al diario que fundaron sus abuelos, porque ese diario da pérdida, digamos. Entonces, esta dinámica, si yo tomo, por ejemplo, el balance del grupo Clarín, digamos, yo tengo que las utilidades del diario Clarín son menos, o las ventas del diario Clarín son menos del 3% del total. O sea, hoy el grupo Clarín es Flow, ¿no? Cablevisión, Flow, Telecom, eso es el 90% del grupo Clarín. ¿No es cierto? El diario, papel prensa, qué sé yo no diría que es simbólico, porque el diario Clarín sirve, como te digo, el diario Clarín, te digo, el diario de la Nación o cualquier otro, digamos, ¿no? Incluso el medio o el portal de noticias, digamos, que se mide constantemente, como si bien la diferencia es bastante corta, pero con más seguidores, es en Infobae, que no tiene un soporte de papel, ¿no? Ujú. Que no tiene un soporte de papel. Entonces, todo eso cambió y me parece que muchos políticos todavía siguen pensando como que las cosas fueran como hace 20 años. Y los Bueno, que trabajamos adentro nos damos cuenta que no es así. sí, claro. Lo que se ve de parte del oficialismo es que se logró instalar una duda en un segmento de población que es muy afín a sus ideas, que tiene como, por lo menos a los que más o menos estudiamos algunas teorías viejas ya, como sustento lo que se llamaba la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Esto de llevar un mensaje y depositarlo en la cabeza de la persona sin ningún tipo de crítica. A veces cuando escuchamos la comunicación o a la vocera presidencial, vemos como si ellos fueran como a ponerle límites, ¿no? A los medios y a su capacidad de interferencia. Le quería hacer una consulta con respecto a este nuevo cambio, nuevas formas de buscar el negocio. Conversaba con un secretario de redacción este, de, una, de una agencia de noticias
me comentaba que están cambiando un poco el esquema de negocio necesariamente, porque en definitiva su cablera no les estaba dando ganancia, y estaban volcando toda su estrategia comercial a obtener dinero de la publicidad online, de su principal web. Y esto tenía, digamos, ciertos matices y había ciertos cambios que se les piden por la forma en la que se busca la información dentro del principal buscador que es Google, ¿m? Que cambiaban la forma de escribir. Entonces, había buena parte mi padre es periodista de agencia de noticias y yo, formado también en medios, me gusta la pirámide invertida. Y cuando me toca escribir, lo hago de esta manera. Bueno, ha cambiado la forma de escribir, porque los buscadores estamos todos peleando a ver quién sale más arriba en Google, ¿no? Hay cursos de SEO, de SEM, que buscan esta nueva forma de hacer dinero. Lo que yo observo en principio es cierto riesgo, porque en definitiva uno no termina de enterarse o de informarse tan correctamente, ¿no? O con tanta certidumbre. Muchas veces los títulos son "Entérate cuánto dio la inflación", cuando vos querés saber cuánto fue la inflación de noviembre. Entonces, no sé qué opina usted sobre esta nueva forma de escribir, esta nueva forma de hacer dinero. Digamos, como que hay algo que va a tener que ceder. Eh, sí, me parece que es más reactiva, ¿no? Cuando descubren el SEO con S, digamos, y este tipo de métricas. Entonces, bueno, como las métricas están, hago para que figure bien en esas métricas. Por eso digo que es reactivo, ¿no? Que eso sirve hasta que también yo personalmente cuando empiezo a leer una nota donde hay un interrogante y me obliga a hacer más de varios clics, ya no la leo más. Ya, listo, ya está. No sé si me pasa solamente a mí, seguramente no, o me parece que es algo que va a agotar. Después hay algunas cuestiones que tienen que ver con prácticas comunes. A veces me toca editar columnas de personas que no son periodistas, ¿no? Son muy buenas en lo suyo, profesionales, abogados, economistas. Igual te mandan títulos larguísimos, te mandan digamos, vos le pedís 4.000 caracteres y te mandan 14.000, te mandan cambios, digamos, en titulación, subtítulos, cosas que vos tenés que adaptar. Entonces, bueno, esa adaptación que la hacemos normalmente, lo pita siempre con la gente que no tiene por qué saber cómo hay que tratar ciertas cosas, también en lo digital prima eso, digamos, ¿no? La forma de redactar tiene que ser diferente, pero no solamente porque lo mida más un buscador u otro, sino, por ejemplo, la gente online lee textos más breves. O puede estar más tiempo leyendo, pero tenés que darle hipervínculos o tenés que darle información adicional para que vaya leyendo en cascada, ¿no? Si a mí me dicen, mira, tenés que ver una película de 4 horas, seguramente no la voy a empezar. Ahora, si me engancho con una serie de capítulos de 1 hora, probablemente sí vea 4 al hilo. Me tengo que enganchar, entonces veo 4 series. Por eso digo, a veces hay películas que Netflix te las particiona como si fueran episodios largos, y entonces, bueno, uno puede mirarlo más. Entonces, son distintas formas, pero que básicamente lo que están obedeciendo es a que cambió la forma en que la gente se informa y se entretiene. Ahora, si nosotros queremos obligar a la gente a leer y a consumir igual que hace 20 años, como si nada hubiera pasado, bueno, así nos irá. Eso es lo que veo que pasa muchas veces, digamos, no solamente con políticos, digo políticos porque a veces son además los que legislan para ciertas cuestiones, ¿no? Los que alimentan, por ejemplo, vos preguntás al principio en la publicidad oficial, ¿no es cierto? Como que la gente se fuera a informar solamente por eso, ¿no? Eh, o sea, creo que ahí hay alguna cuestión. O por ahí yo lo que estoy creando, así como existen 1,5 millones de personas, creo que son 1,5 millones de personas, ya 1,400,000 que tienen planes sociales, bueno, también puede haber planeros, pymes,
que son dueños de portales o de medios cuya única fuente de ingresos son lo que les tira como un hueso el intendente, el gobernador, o alguna de estas pautas amigas, o alguno de estos gestores que mencioné antes. Bueno, eso tiene poco que ver, digamos, con los orígenes y con la naturaleza del periodismo. Lo que pasa es que por ahí a esa persona eh, le cuesta pasar a engrosar las filas del propagandismo, ¿no? O sea, en verdad me están pagando para que yo diga o vaya en esta dirección. A veces está mezclado, porque dice, bueno, pero si yo vivo en el interior de tal provincia, donde lo único que existe es alguna pauta de la lotería de esa provincia, bueno, entonces la alternativa es, o me lo tomo como un hobby, digamos, soy un youtuber, digamos que hay tantos que lo hacen como un hobby, o pongo los avisos de la lotería y rezo para que no me escuchen, o más o menos hago algo para que pase por abajo del radar. Las restricciones son bastantes y las alternativas no son buenas, digamos, ¿no? Pero creo que ahí es donde hay que usar más la creatividad, ¿no es cierto? Porque cuando alguien ve que no hay ninguna ocasión, bueno, algunos encontraron de que sí se puede hacer algo. Ahora está de moda hablar de sustentabilidad. En buena hora, porque parte de un negocio tiene que ser sustentable, no tiene que ser un negocio, no es una timba que gano la lotería y me hago rico de un día para otro y después nunca más. Justamente un negocio sustentable es alguien que es una empresa, un emprendimiento que ensancha su base de sustentación, que tiene un empujón inicial, capital propio, por ayuda, por amigos, etcétera, pero que luego tiene que ir generando valor y monetizándolo para poder seguir viviendo. Perfecto. Ahora, ¿usted tiene en mente un poco, digamos, con respecto a este año por lo menos, cuánto es la pauta oficial, por lo menos la nacional? Apuntemos solamente a la nacional. ¿Hay alguna cifra concreta que ya tenga en vista? ¿O el presupuesto de este año lo incluye? Bueno, el grueso que se incluye es lo que se reparte a través de la cuenta oficial en Telam. Ahora no recuerdo cuánto es. A nivel macro no es una cifra grande, no es que está en el rubro principal. Lo que pasa es que microeconómicamente en el mercado sí es importante. Hay medios que tienen, supongamos, el 10% de sus ingresos son publicidad oficial, pero hay otros medios que el 90% de sus ingresos es publicidad oficial. Ujú. ¿Mm? Difícilmente cuente uno con el 100. Bueno, en estos casos que le siguen en alguna provincia, un lugar perdido, un medio chiquito. Pero entonces también un medio elige si quiere tener el 10% de publicidad oficial, porque el otro 90% tiene suficiente audiencia y se posiciona de tal manera que lo va a tener igual, o, bueno, sigo con la cómoda, ¿no? Te digo que además de lo que es la pauta, digamos, del gobierno nacional, que se tramita a través de Telam, etcétera, etcétera. Después existen otras bocas de expendio que tienen que ver con entes autárquicos, con provincias. Muchas veces escuchamos publicidad del Secretaría de Turismo, de las provincias y demás, con lo cual habría que hacer el análisis a esta Secretaría de Turismo si el aviso vale la pena o no. Yo recuerdo una campaña que hizo Mendoza en algunas radios de alto target, digamos, y la publicidad estaba muy bien hecha, estaba contando, digamos, cuando alguien va a la montaña y lo que pasa, etcétera. Creo que era una publicidad orientada al público de esa radio muy bien elaborada, ¿no? Era una buena campaña. Desconozco cuánto pagaron por esa campaña y si se repaga, ¿no? Qué Claro. sé yo, Quilmes o Coca-Cola hacen aviso, no para vender una botella más, sino para mantener una marca durante mucho tiempo, ¿no? Estas grandes marcas que tienen el 60-70% del mercado, simplemente lo que quieren hacer es estar en el recordatorio, ¿no? Entonces, unir Quilmes con el Mundial, Coca-Cola con Navidad o con el Día del Amigo, ¿no? No están vendiendo un producto, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también pasa
la publicidad oficial, normalmente el origen que vos preguntabas antes tiene que ver con la obligación constitucional de dar publicidad a los actos de gobierno. Pero de vuelta, eso era en el siglo pasado. Hoy, dar publicidad a los actos de gobierno es, por ejemplo, poner cámaras en determinados lugares, es, por ejemplo, tener libre o sea, acceso a la información de determinados contenidos, es poder mirar algún video, algún canal determinado, por ejemplo, los debates legislativos o los de las comisiones. Seguramente después tienen poco rating porque son muy aburridos, pero bueno, tiene que ver con eso, con que la gente que le interesa conocer eso lo pueda hacer. Ahora, si eso tiene que ver con la publicidad oficial, realmente la publicidad a veces dice, bueno, los jubilados van a cobrar tal día, pero la mayoría de las veces a sus jubilados se lo mandan por mail o por SMS o por WhatsApp. La mayoría de las veces están transmitiendo ideas sobre políticas, ¿no? Es como exaltando las propias políticas que están haciendo. Y ahí me parece que no tiene nada que ver con la publicidad de los actos de gobierno. Normalmente los políticos, los gobernantes de cualquier signo te dicen, bueno, pero si nosotros no hablamos bien, ¿quién va a hablar bien de nosotros? Y bueno, tendrás que pensar un poquito, ¿no? Tendrás que pensar un poquito cómo hago para que la gente considere lo que yo hago como algo bueno, ¿no? Salvo que vos crees que la gente es bastante tonta, entonces cuando votan estás pidiendo voto un tonto. Ojo con ese discurso porque termina en un callejón sin salida. Profesor, nosotros somos una fundación que desarrolla políticas públicas para llevar a la Argentina a un desarrollo económico y en todo sentido, ¿no? También social y cultural. Acá en estos últimos minutos de charla, no quiero extenderme mucho más, lo quiero invitar a usted a que nos cuente qué cree usted que hace falta hacer en la Argentina para aumentar la libertad de prensa y el desarrollo económico de los medios. ¿Qué considera usted que nos hace falta? Bueno, en primer lugar, la mejor ley de prensa es la que no hay. Es decir, cuanto menos restricciones haya, mejor. No porque yo no crea que, digamos, hay regla de tránsito, yo ando por la calle, hay un semáforo y prohibido girar a la izquierda o pase uno o pase el otro. También podría pasar con leyes que tienen que ver con algo de comunicación, pero como el bien en cuestión es a tutelar, el valor a tutelar es tan importante, la libertad de expresión es un derecho humano, los gobiernos simplemente lo que hacen es reconocerlo, o en todo caso podemos decir apoyarlo, ¿no? Entonces lo primero que debería pasar es que a ningún legislador se le ocurra imponer o tratar alguna ley que restrinja arbitrariamente este derecho bajo, siempre que se restrinja algún derecho de, o sea, de expresión, sea por un medio de censura sutil o censura más directa, siempre es en aras de algo superior. O sea, siempre nos van a decir que es por la concordia, por el bienestar del mundo, por la paz social. Bueno, culpa de eso, vos no podés decir esto o aquello, ¿no? Entonces me parece que hay tipificaciones penales que hay que tener mucho cuidado. Ante la duda es preferible que no se legisle nada. Y esto no quiere decir que los periodistas estemos, o sea, los periodistas o cualquiera que ejerza la libertad de expresión que esté exento de una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad por lo que decimos, es más, la tenemos en grado superior porque somos más conscientes de lo que decimos y del efecto de lo que decimos. Eso en cuanto a los periodistas por su propia cuenta, digamos, digamos, por el ejercicio de de su oficio. Y en cuanto a los medios, me parece que, en primer lugar, creo que me hace un poco de ruido la competencia desleal de medios públicos. Digo competencia desleal cuando por ahí tienen presupuestos infinitos, no tienen ningún problema en mandar no sé cuántos corresponsales al Mundial de Qatar. Si hacen negocio con eso y si la gente pide, yo miro las transmisiones de la televisión pública muchas veces. Ahora, yo no sé si para eso necesitan mandar 50 personas o 10 personas, no tengo idea, digamos, pero me parece que todas esas cuestiones tienen que ver también con otro tema, que es con la transparencia, ¿no? Me encantaría en la televisión pública, en Telam,
o en Radio Nacional, poder acceder a toda la información acerca de cuántos empleados tienes, quiénes son, qué categorías, si no quieren poner cuánto gana cada empleado con nombre y apellido, al menos cuál es la retribución para cada categoría, porque me parece, digamos, que tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Y el otro tema que me parece que sí es importante es que realmente si los medios estatales tienen que ser estatales, no tienen que ser del gobierno. Con lo cual debería haber una política mucho más activa, un monitoreo por parte de la sociedad civil para que no se haga partidismo, ¿no? Los medios públicos en Argentina, es mi opinión, digamos, a lo largo de muchos años de estar consumiéndolos, son medios del gobierno. Ojo, en pocos lugares los medios públicos cumplen su rol de una organización pública. Pero bueno, en algunos lugares como la BBC tienen un financiamiento propio a través de un impuesto a los televisores. Hay que ver qué pasa cuando no se usen más televisores, qué va a pasar con ese financiamiento. Pero bueno, están siempre peleados con el gobierno de turno. Acá están siempre amigos del gobierno de turno. Así que algo ahí está pasando, ¿no? Entonces me parece que este tipo de cosas hay que mirarlas con mucho más cuidado. Y en realidad los periodistas, como cualquier empresa, digamos, las empresas de medios, perdón, como cualquier empresa, lo que necesiten es una infraestructura para que funcionen. Desde el Internet, que, que la infraestructura funcione bien, ¿no es cierto? Hasta un marco regulatorio que sea poco discrecional, que sea transparente. ¿Mm? Un régimen laboral que sea acorde a las necesidades, a la modernidad, el Estatuto del Periodista, digamos, en el cual yo estoy inmerso cuando trabajo ahí, estoy puesto dentro del Estatuto del Periodista, es de 1946 y en realidad valida un decreto ley del año 1944, ¿no? Estamos hablando de casi 80 años, 75 años. Creo que cambiaron muchas cosas en el mundo. Los periodistas habitualmente, eso da para toda otra sesión. ¿Por qué un gobierno se puso a elaborar un estatuto del periodista? ¿No? Estas mismas discusiones que tuvimos hoy, hace 75 años estaban también, ¿eh? En el gobierno de aquel momento, en el primer peronismo, enfrentado con los dueños de los medios, y dijo, bueno, vamos a hacer algo con los periodistas, no con los medios, como que fueran cosas diferentes. Entonces, todo eso me parece que trae como correlato a lo que mencionaste hace un ratito, que el ejercicio del periodismo está eh, envuelto en un marco de precariedad eh, económica y laboral, y la industria de los medios, salvo algunas excepciones, es una industria de baja rentabilidad, y que la transformación le está costando muchos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, está en un momento de crisis. Y la crisis no se soluciona simplemente porque un gobierno inyecte millones de dólares más, digamos, que la verdad que no sé si hacen falta y no sé si es la prioridad, ¿no? Por supuesto, el tesorero de un medio que tiene que pagar los aguinaldos dentro de 20 días te dirá que sí, pero la realidad, primero, no sé si hay que gastarlo, y segundo, si hay que gastarlo, si esa es la prioridad. Excelente, profesor, muchísimas gracias. Ya estamos concretando casi una hora de charla. Yo estoy enormemente agradecido de haber podido conversar con usted sobre estos temas que hacen a la democracia, a la forma republicana de gobierno, a la transparencia, a todo esto que a nosotros nos interesa mucho, mucho, mucho. Este, Así que bueno, muchísimas gracias por su conocimiento, por su tiempo, por sus palabras. Muy bien, gracias a ustedes por la oportunidad para esta conversación y bueno, hasta muy pronto. Muchas gracias.